Bienvenidos a Nación Z por Z93. Bueno, si usted tuviese la oportunidad de escuchar las historias del Achero antes de entrar al aire, esto hay que documentarlo. Pero hay que empezar la mañana así, dentro de todo, con mucha alegría y con mucha fuerza. Y espero que usted que esté en su carro o en su casa, listo para salir a laborar, bueno, que Dios me lo cuide, que tenga un día espectacular y un día en victoria. Oye, porque el hecho de levantarse nada más es un gran regalo del Señor y hay que agradecerle esos momentos de vida. Bueno, hoy es un día, ¿verdad?, que hay muchos asuntos que discutir. Vamos a retocar un poco de los temas que discutimos ayer. Incluso, quédese muy pendiente porque hoy a las 7 de la mañana van a estar aquí los abogados. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando del tema de Physician, de salud correccional, aquel informe del presidente del Senado cuando era portavoz de minoría el cuatrienio pasado, donde lo que dice ese informe es algo muy diferente a lo que está queriendo establecer el gobierno de Puerto Rico para justificar la cancelación de la compañía que administra el sistema de salud correccional en Puerto Rico, que se llama Physician. Pues todo aparenta ser que por ahí viene una demanda, si finalmente ese contrato se deja sin efecto, y los abogados de la compañía privada de Physician van a estar hoy a las 7 de la mañana aquí, así que vamos a poder hablar con ellos y entender un poco más cuáles son las razones que está levantando esta compañía por entender que es totalmente arbitrario lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico en la cancelación de este contrato. Pero como hemos hablado aquí, ¿verdad? Parece que hay una nueva política pública de administrar el país sobre la cancelación de contratos, y ahora los partidos políticos, y lo empezó a hacer ahora el Partido Nuevo Progresista, pues ponen en sus plataformas de gobierno que hay compromisos programáticos, es una promesa de campaña eliminar contratos, y eso pues muy peligroso porque hay un asunto que se llama debido proceso de ley, ¿verdad? Y usted, pues, para que usted pueda entender esto y llevarlo un poquito a arroz y habichuela, fíjese que usted llegue a un acuerdo contractual para hacer un negocio con esta persona, y usted llega a los acuerdos de ese contrato, usted le dan el contrato por 5 años, usted es dueño de una empresa, y usted empieza a funcionar cumpliendo a cabalidad lo que dice el contrato, pero de repente llega una nueva administración a esa compañía que usted lo contrató y ellos deciden eliminar el contrato, aunque su contrato sea por 5 años. Y las razones que están dando para eliminarlo, pues no se sostienen en los acuerdos que usted hizo. Y usted tenía una proyección, unos gastos, una planificación, unos empleados, y de repente deciden de manera arbitraria eliminárselo. Bueno, pues usted se tiene que defender, ¿verdad? Usted tiene unas inversiones que usted ha hecho, y en ese proceso de defensa, de tira y tápate, de atrás para adelante, pues quien se afecta en este caso particular es el pueblo de Puerto Rico. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante con los abogados de una de las partes para que usted pueda entender un poco por dónde va esta cosa. Pero también el pueblo puertorriqueño ayer estuvo discutiendo en todos los medios de comunicación este asunto de este padre que coge la justicia en sus manos y le quita la vida a la pareja de su hija por aparente abuso, ¿no? Había un patrón de abuso, de maltrato físico contra su hija. Y este padre toma la justicia en sus manos y toma la decisión más fuerte y la que debemos analizar aquí, que es quitarle la vida a otro ser humano. Y nadie puede estar de acuerdo en términos básicos de lo que es una convivencia social y con los principios cristianos que uno tiene, que quitarle la vida a otra persona es la solución a los problemas. No obstante, todo lo que somos padres y tenemos hijas, yo tengo 2 hijas, me parece que uno ¿verdad?, de las pesadillas más grandes que uno puede tener es enfrentarse a que la pareja de su hija
abuse de ella y la maltrate físicamente. Los que somos padres sabemos que el sistema de protección a nuestros hijos nunca acaba. Pero cuando son hijas es aún mayor, porque cuando están bajo el techo de uno, cuando son menores y uno la está cuidando y está bajo sus alas, uno tiene un sistema de protección que, bueno, el que es padre lo puede entender. Y cuando las hijas y los hijos, que son adultos, ya toman sus propias decisiones, y lo que le queda a uno como padre es dar los consejos cuando los quieran escuchar. Y cuando le preguntan, papá, ¿qué tú piensas de tal cosa? Pero cuando ya son independientes, son profesionales y toman sus propias decisiones, incluyendo cuál es su pareja, uno lo más que tiene es pedirle al Señor todas las noches cuando uno se acuesta a dormir y toda la mañana cuando uno se levanta: Señor, proteja a mis hijos, su entrada, su salida, que nada le pase. Y si en el camino su hija se enamora de una persona, que en el transcurso de la vida la gente se enamora, se desamora, conoce gente y tiene las vivencias naturales que van a tener sus hijos, porque sus hijos ya son adultos, así que por más que usted quiera que no sufra, que no pasen decepciones, que no cometan errores, va a pasar. Es parte del crecimiento de sus hijos y uno está tratando todo el tiempo de velar, ¿verdad?, que tomen las mejores decisiones. Pero cuando se enamoran finalmente y toman y deciden que esa va a ser su pareja, se casen o no se casen, ¿verdad?, pero es su pareja, y usted como padre tiene la oportunidad de conocer a esa pareja, uno empieza, ¿verdad?, a analizar el comportamiento de la persona y uno empieza a hablar con su hija, vamos en el caso que está hablando de una hija particular, y uno empieza a hablar con sus hijas para estar seguro de, bueno, cuál es el sentimiento, cómo él te trata, cómo él se comporta, y uno empieza a definir. Pero cuando tú tienes interacción y esa persona, esa pareja de tu hija te conoce a ti, automáticamente no solamente hay un asunto de cuida a mi hija, proteja a mi hija, no le hagas daño a mi hija, sino también un asunto de respeto a uno como padre de la hija. Entonces, cuando ocurren situaciones como esta, que un padre, por lo que he podido leer, recuerden aquí que nadie sabe los hechos en absoluto. Uno no sabe qué está pasando en ese núcleo familiar, uno no sabe cuál es la historia de lo que está pasando allí. Sí sabemos que hay una mujer ensangrentada producto de lo que aparenta ser un maltrato de este joven de solamente 21 años. Y eso es un elemento que también hay que discutirlo. Tiene 21 años quien hoy es el occiso, el que está muerto por mano de este padre por defender a su hija. Pero en este caso particular, cuando llaman a este padre y le dicen, tu hija ha sido maltratada, y aparente por lo que yo leí, la hermana, la otra hija de él, la hermana de su hija, por defender a su hija frente a este joven que la estaba agrediendo físicamente, también es agredida físicamente, pues uno trata de buscar la empatía, cómo uno reacciona. Y de verdad que yo desde anoche he estado pensando, y usted que me está escuchando en el carro, que es padre, uno está pensando que es algo que uno quiere vivir, pues cómo uno va a reaccionar. O sea, es tu hija que está siendo maltratada, que a su vez también la hermana por defenderla es maltratada, y es una persona que aparenta ser, se conocen, es decir, que es una agresión contra tu hija, una falta de respeto a ti como padre que le diste la confianza de proteger a tu hija. No sabemos patrones anteriores de esto que haya pasado y la reacción de este padre en desespero, en agonía, en ira, es: yo tengo que acabar esto, no puede, lo próximo que mate a mi hija, antes que muera mi hija, que muera él. Y toma esta determinación. Obviamente todo el país está haciendo sus propios análisis sobre esta situación. Vuelvo a repetir, es un joven de 21 años. Nada justifica la agresión y nada justifica la agresión a una mujer. Nadie. ¿Cuál es el ciclo de este joven? ¿De qué familia viene? ¿Cuáles son los principios que le enseñaron? ¿Viene de igual manera de un hogar maltratante? ¿Una familia disfuncional? Todos estos elementos se irán viendo en el camino, pero tampoco podemos dejar hacia un lado que ese joven que fue asesinado por maltratar a la hija
de este señor que aparenta ser que era un señor bueno, sin ningún tipo de récord criminal, hasta ahora lo que hemos visto, un funcionario público retirado, pero ese joven de 21 años que murió también tiene una familia que está sufriendo de igual manera todo, la muerte de ese ser querido, la situación de lo que se está discutiendo en Puerto Rico y obviamente el análisis qué vida vale más sobre este asunto. Y eso pues también es otro conflicto, ¿verdad? Porque las vidas de por sí, todas deben valer lo mismo y los errores de las personas tienen sus consecuencias, pero la acción final de este padre en defensa de su hija, que vuelvo a repetir, yo he tratado de pensar cuál fuera mi reacción y la realidad que si a una hija mía me la tocan, la reacción mía no va a ser positiva. Y la reacción inmediata va a ser ir donde esa persona y lo más posible que pueda llegar a lo físico, porque es una afrenta contra mi hija, el abuso de un hombre contra una mujer y también la falta de respeto hacia este padre que conoce a esa persona y le dio también la confianza de cuidar a su hija. Así que son muchos elementos aquí que se están analizando. Como todo, irán saliendo en el camino más información. El Departamento de Justicia, y allá yo estaba escuchando a la nueva secretaria, que me parece que es un muy buen nombramiento, me parece una persona muy sosegada, muy tranquila, y está atendiendo este asunto con la sensibilidad que hay que atenderlo, pero obviamente sin dejar a un lado su responsabilidad. Porque los delitos cuando se cometen, en este caso particular de un asesinato, pues hay unas acciones que automáticamente tiene que hacer el Departamento de Justicia para someter este caso. ¿Cómo lo vaya a someter? ¿Cómo esté negociando con este padre para que el delito que se someta de salida sea un delito no tan grave como asesinato en primer grado? La realidad, y estaba escuchando ayer unos expertos, jueces, abogados y exfiscales en este tema, en el programa que ya lo puedo decir porque ya no estamos en televisión, el programa de Pelota Dura en Univisión. Y me parece que la realidad que esto, si llega al juicio, va a tener que ser por jurado porque el juez tiene unas métricas claras de sus acciones para él determinar si es por juez, si es por jurado, el jurado tiene libertad absoluta de tomar determinaciones, incluso de al final del camino dejar libre al acusado. Ese camino de esta próxima semana va a ser de mucha importancia porque claramente por lo que he visto en la opinión pública es que hay un respaldo masivo ante la acción de este padre por la defensa de su hija. Hay quien lo llama un padre león, que es el que cuida a sus crías, un padre que está dispuesto a por proteger la vida de su hija, quitarle la vida a otra persona. Y si bien es cierto que la reacción es normal, también crea un poco de preocupación sobre cómo el país, ante una percepción de que no hay justicia, de que las autoridades no tienen todas las herramientas para proteger al más necesitado, proteger al hombre abusador o a cualquiera que es víctima de violencia doméstica, porque la verdad que la violencia doméstica puede venir de cualquiera de los dos lados, pero lamentablemente lo que se ve es una gran escala de muerte a féminas por parte de sus parejas, y eso es un hecho real. Esa reacción que está teniendo el país de apoyo total hacia el padre, que se puede entender, obviando la situación de la familia de quien él, está la víctima de quien era abusada y la víctima de que fue asesinado, ¿verdad? Lo que lleva es que el pueblo puertorriqueño llega a un momento dado que no confía en sus instituciones. Y entonces dice, bueno, pues ya que no es quien nos proteja, pero que se proteja, que el padre proteja a sus hijas en esta situación. Eso de por sí es un asunto para analizar y ahí me gustaría en un momento dado poder traer a un profesional de la conducta humana que nos pueda un poco explicar esto, porque yo creo que hay un problema social muy grave aquí. Pero la realidad que este caso, finalmente cuando lo someta
el Departamento de Justicia va a tener ante sí muchos elementos. Y si bien es cierto que la ley es la ley, la situación particular de este asunto levanta una línea totalmente diferente en la discusión de cómo la gente percibe a las instituciones y si realmente se siente que el gobierno tiene los recursos para poder defender al ciudadano. La realidad es que los policías de Puerto Rico, el sistema de justicia de Puerto Rico, los fiscales de Puerto Rico, a mi entender, son de primer orden. Siempre habrá uno que otro que no sirva, pero en términos generales yo creo que nosotros tenemos unos policías totalmente entregados al servicio público. Tenemos fiscales, tenemos un departamento de justicia que funciona, la gran mayoría de veces funciona. Y tenemos una secretaria de justicia que me parece que quiere hacer las cosas bien y diferente. Así que vamos a ver cómo esto va desarrollándose. ¿Podemos aplaudir un asesinato? No. ¿Podemos respaldar a un padre en dolor por defender a una hija? Pues sí, porque todo lo que somos padres, sabemos que esa situación no hay forma de uno poder medir cómo uno va a reaccionar. Así que bueno, vamos a ver cómo esto se desarrolla. Usted puede hacer sus propias conclusiones, puede hablar de este tema con sus amistades, porque esto es un asunto que no va a terminar. Ahora, algo queda claro. A todos esos hombres abusadores que se creen que tienen el poder sobre otra persona, que pueden abusar, que entienden que pueden levantarle la mano para agredir a una mujer, quiero que sepa que ya los perros no se amarran con longaniza y la acción de este padre conlleva decir que mucho ojo, porque ningún padre va a permitir que le pongan una mano encima a su hija. Cambiando el tema, hay aparentemente buenas noticias para los que estén graduándose de cuarto año y vayan a entrar a la Universidad de Puerto Rico. La nueva presidenta de la Universidad de Puerto Rico ha dicho de manera clara y directa que ella no va a respaldar ningún aumento a los costos de la Universidad de Puerto Rico para los estudiantes puertorriqueños que se gradúen, obviamente, de cuarto año de escuela superior en Puerto Rico o que sean puertorriqueños. Así que el costo de crédito, que ya está muy alto, debería ser menor aún, pero ya está alto, no va a aumentarse para los estudiantes que estén graduando para entrar al sistema universitario de Puerto Rico, que es el mejor. La Universidad de Puerto Rico es prestigiosa. Estudiar en la Universidad de Puerto Rico, si usted está en cuarto año y usted la aceptan en la Universidad de Puerto Rico, no lo piense. Sigue siendo el primer centro docente del país. Lo que está diciendo la presidenta es que sí está estudiando la posibilidad que estudiantes del extranjero que vengan a estudiar a Puerto Rico, el tuition sea diferente, o sea, el costo de matrícula sea diferente. Y eso tiene sentido porque estudiar en los Estados Unidos es bien costoso y tú tienes muchos estudiantes, hermanos centroamericanos, latinoamericanos, que deciden estudiar en Puerto Rico porque para todos los efectos están estudiando en una universidad de los Estados Unidos y vienen a Puerto Rico y el costo de matrícula es bien diferente, mucho más bajo que una universidad del mismo calibre en los Estados Unidos con una educación de primera. Tampoco es que vayamos a cerrar las puertas a darle un costo de matrícula demasiado de alto, ¿no? O muy alto a estos estudiantes, pero puede permitir un balance. El estudiante puertorriqueño tiene que ser una prioridad y el que venga del extranjero, bienvenido aquí, pero se pagaría un poco más y poder entonces cuadrar el presupuesto de la universidad, que lamentablemente, al igual que los municipios, ha sido víctima de la Junta de Supervisión Fiscal. Y yo le digo algo sobre esto. La Universidad de Puerto Rico debería ser gratuita. Todo aquel estudiante que tenga un alto nivel académico debería estudiar gratis en la Universidad de Puerto Rico, porque nuestras mejores mentes deben quedarse aquí, no deben irse de aquí. Así que lo que ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal, igual que hizo con los municipios en quitarle tantos recursos a la universidad, es privar a muchos estudiantes de poder estudiar en nuestra universidad, porque las becas Pell
Los préstamos, bueno, eso está ahí, los préstamos cuestan un dineral después y las becas, vamos a ver si después del Big Beautiful Bill del presidente de los Estados Unidos, vamos a ver dónde quedan. Ahora, esta noticia de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, que la reconozco y agradezco su valentía de rápidamente sacar la cara por los estudiantes, va perfecto de la mano del proyecto del presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, que es un proyecto espectacular. Si usted es estudiante de cuarto año y usted tiene un alto índice académico, usted automáticamente tiene ingreso a la Universidad de Puerto Rico. Eso es maravilloso. Nuestras mejores mentes, nuestros estudiantes aplicados, usted de alto nivel académico, usted automáticamente tiene acceso a la Universidad de Puerto Rico. Es una legislación del presidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Es decir, que si por un lado, ahora usted puede entrar automáticamente a la Universidad de Puerto Rico porque se esforzó estudiando y tiene unas buenas notas en high school, en escuela superior, pues entra a la universidad y ya sabe que al menos el costo de matrícula no se lo van a aumentar. Así que son buenas noticias a todos esos padres que me están escuchando, que sus hijos están a punto de salir de cuarto año, pues sepan que no le van a aumentar la matrícula al menos. Vuelvo a repetir, habría que, para mí no deberían ni pagar a estos estudiantes, pero por lo menos no le van a aumentar la matrícula y gracias al proyecto del presidente del Senado, mire, usted entra directamente al primer centro docente del país y eso es espectacular, no cabe la menor duda. Así que mi reconocimiento a ese asunto. Ve que, miren, pasan cosas buenas en el gobierno de Puerto Rico. No todo son cosas malas, están pasando muchísimas cosas buenas en el gobierno de Puerto Rico. De igual manera, como esto en la Universidad de Puerto Rico, estaba leyendo y lo conozco, es mi amigo porque trabajé mucho con él cuando él fue director de Small Business en Puerto Rico, el nuevo secretario de Agricultura. Yo creo que voy ahora con una producción, yo creo que hay que traerlo a una entrevista. Está pasando muchas cosas muy buenas también en el Departamento de Agricultura y como eso hay muchas cosas que están pasando en el país. Así que bueno, vamos a hablar también de lo bueno. Sigue el debate, ayer lo hablábamos, pero esto es un asunto de nunca acabar. El asunto de la situación energética en Puerto Rico, el asunto de Luma, el negociado de energía, Genera. Ahora todo el mundo está peleando con todo el mundo. Esto es la lucha libre energética. Ahora todo el mundo está peleando con todo el mundo sobre estos asuntos. Y vamos a hablar ahora de la pelea que hay de negociado de energía, que ha estado peleando con Luma, ahora también está peleando con Genera. Y si esto tiene algún sentido práctico, ¿no? Porque ahora todo el mundo quiere ser el campeón del consumidor. Aquí nadie quiere ser el que dé las malas noticias. Ahora resulta que la que le ha tocado dar las malas noticias es a la gobernadora de Puerto Rico. Bueno, en gran parte ya se ha metido mucho de estos líos, ¿verdad? Lo hablamos ayer, lo vamos a hablar ahorita otra vez. Pero ahora nadie quiere dar malas noticias sobre asuntos energéticos del país. Todo el mundo y la minoría parlamentaria está atacando a la gobernadora de Puerto Rico por el aumento que va a venir en la factura por las pensiones. Ayer yo dije que la gobernadora no tiene nada que ver con esto. Eso no es culpa de ella. El problema que ella ha tenido es la diatriba sobre el tema de Luma y haber, en un momento dado, por ganar elecciones y verse la más positiva, haber dicho claramente que jamás iba a haber un aumento de luz bajo su mandato. Y eso claramente es lo que la oposición política está utilizando de manera maravillosa porque uno es dueño de lo que calla, esclavo de lo que dice. Así que vamos a hablar de esto más adelante. Vamos a una pausa y vemos rápidamente. Ya estamos otra vez aquí en Nación Z por Z93. Bueno, tratando de un poco alegrar sus mañanas, que usted escuche las cosas que están pasando en el país. Las buenas noticias, las malas noticias, no están buenas, pero siempre hay algo bueno. Y las regulares, ¿verdad, Chero? Sí, hay regulares también. Hay de todo un poco. Pero mira, esto es un país maravilloso. Sigo diciendo que es el mejor país del mundo. Y los puertorriqueños somos buena gente. A veces nosotros peleamos mucho, pero somos buena gente.
Y hablando de buena gente, está con nosotros una amiga de hace muchísimos años. El líder del Partido Popular Democrático, ha estado en muchas batallas, en muchas luchas. Fue candidata al Senado por el distrito de Humacao en las pasadas elecciones y actualmente forma parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Así que podemos hablar con ella un poco también de la refundación del Partido Popular y muchos temas. Buenos días, Nina, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime. Encantada de estar contigo y con el Achero aquí en Nación Z. Nina es una de estas voces que nunca se apaga. Es decir, no importa que esté en campaña, no esté en campaña, sea candidata o no sea candidata, siempre está en los micrófonos y en los medios de comunicación de todo Puerto Rico defendiendo al Partido Popular Democrático, pero es una defensa no fanática, ¿no? Es una defensa a base de los principios que ella cree y que entiende que el Partido Popular se los representa, ¿verdad? Y cuando a veces ve que se están yendo por un lado unas cosas que ella entiende que no están bien, también mete ahí internamente su puñito para enderezar la cosa. Nina, primero vamos a hablar un poquito de la refundación. Ayer estuve con nosotros también aquí a Ramón Torres, representante del Partido Popular Democrático. Hablamos un poquito de la refundación del Partido Popular. Con él hablé de la refundación de la Cámara de Representantes, porque de igual manera que hay un trabajo que está haciendo el presidente del Partido Popular dentro de toda la estructura de esa institución política y enfrentarse a una nueva elección que aparenta ser muy diferente a la pasada, muy diferente a la pasada. Yo digo que estas próximas elecciones parece que van a ser como las de los años 80. Realmente se van a enfrentar dos partidos políticos fuertes, el Partido No Progresista y el Partido Popular Democrático, y las alianzas van a estar alrededor de esas dos instituciones, ¿verdad? Pero también le hablaba de la refundación de los cuerpos legislativos, ¿verdad? Porque la Cámara tiene un reto y el Senado también, tenemos una minoría muy pequeña. Tú aspiraste al Senado, querías formar parte de esa nueva generación, eres una mujer joven todavía y estoy seguro que tu carrera política no ha acabado. Pero cuando hablamos de popular, ¿qué es lo primero que a ti te viene a la mente? Bueno, primero tengo que decir que coincido con tu análisis para la próxima elección. Tan es así que vemos al candidato eterno a la gobernación del Partido Independentista a la defensiva y atacando fuertemente a Pablo José Hernández Rivera, intentando desacreditarlo porque sabe el auge que ha ido tomando su figura. Así que hay vientos de victoria en el Partido Popular Democrático y en el país, ¿verdad? Hay esperanza en la figura de Pablo José Hernández Rivera. Ahora, cuando hablamos de la refundación del Partido Popular, es un llamado que muchos al seno del partido habíamos estado haciendo, incluso en la reflexión que hicimos pasada la elección general. Había que hacer algo distinto y yo creo que ese mensaje el pueblo comenzó a enviarlo 2 elecciones atrás y el partido no lo escuchó. Yo creo que pensaron que las cosas iban a ser business as usual y lamentablemente para las estructuras del Partido Popular no hubo, ¿verdad?, los ajustes necesarios en aquel momento y seguimos arrastrando, ¿verdad?, unas deficiencias estructurales. Hubo unos cambios que se hicieron con el pasado reglamento que yo creo que colaboraron a que el partido fuese proyectándose al país como una institución inclusiva y como una institución dispuesta a caminar en los tiempos que vivimos. Pero hacía falta una transformación más profunda y a eso es que viene la refundación. Hay que poner todo sobre la mesa y evaluar qué es el Partido Popular para Puerto Rico en el 2025 y qué es de cara al 2028, al 2030, al 2050. El Partido Popular es el partido más antiguo de Puerto Rico. Necesita que podamos ir a la raíz y redefinamos esta nueva generación junto a las generaciones que nos precedieron, qué es el Partido Popular y hacia dónde va. Y yo creo que vamos por buen camino, estamos escuchando a la base, estamos abriéndonos a otros grupos de la sociedad. Es un proceso en el que todo el que tenga un interés en participar puede hacerlo y yo creo que esa transparencia le suma a la institución en este momento. Ahora, hay algo que se vio en las pasadas elecciones y lo seguimos viendo con todo y que no han sido los mejores 6 meses de inicio de esta administración, es que el Partido No Progresista es un partido muy estructurado, que tiene una capacidad de levantar mucho dinero, que su mensaje es un mensaje mucho más sencillo que el del Partido Popular Democrático, porque ellos buscan la anexión con los Estados Unidos y eso pues no es tan difícil de explicar.
Claro, siempre está el debate de qué tipo de estadía tú quieres, ¿no? Si la estadía real, la Ujú. estadía jíbara, etcétera, etcétera. Pero en términos generales ya llegó un momento dado que ellos no tienen ningún miedo de pedir la estadía, incluso como es. Vienen de un proceso electoral donde nuevamente incluyeron un plebiscito integrado como una pregunta. La estadía nuevamente gana de manera amplia, dejando claro que el Estado Libre Asociado definido por el Partido Popular no está en papeleta, así que no un juego justo, Ujú. que de esa decisión, de ese plebiscito, nadie le está haciendo caso hasta ahora en los Estados Unidos, pero hay un presidente Trump que puede hacer lo que quiera cuando él quiera y nos puede sorprender en cualquier momento. Pero es un partido organizado, estructurado y barrió a nivel legislativo, a nivel de gobernación, pero no así a nivel municipal. Me hablas de Dalmau. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene una vida útil en la política. Una persona muy inteligente, muy bien intencionada, pero la vida útil de Dalmau acabó, en mi opinión, como político. Vida útil como político. Acabó para, si aspira nuevamente a la gobernación, lo puede hacer. La alianza resultó ser un fracaso porque estuvo llena de traiciones internas. Y todos esos jóvenes que miraban a la alianza como esta cosa de salir de la caja de estos gobiernos tradicionales, un poco motivados en un momento dado por los respaldos de figuras tan importantes como Bad Bunny. La realidad es que muchos de esos jóvenes hoy ya no ven la alianza como la veían antes. Ni siquiera Victoria Ciudadana como lo veían antes. La reunión de reorganización de la Juventud Victoria Ciudadana no tuvo ni 100 jóvenes. Y eso en un partido que se anclaba en la juventud como uno de sus ejes, pues es una señal de preocupación dentro de las estructuras de ese partido. Yo creo que Victoria Ciudadana comenzó posiblemente como una buena idea, con el mismo discurso que tenía el Partido Popular cuando se fundó. Esta casa grande donde cabemos todos y podemos hacer, ¿verdad?, una unidad de propósito. Lamentablemente, la de ellos fue de vida corta, porque la estructura de ese partido desde el inicio fue dominada por los sectores más radicales de esa institución. Entonces, poco a poco lo que ha pasado es que se ha ido cumpliendo esa predicción que teníamos de que es un partido de izquierda, de que es un partido que no da espacio a personas que piensen distinto, de los que los piensan distintos los sacrifican fuera de la papeleta o los mandan a morir en distritos senatoriales donde no tienen posibilidad alguna, como José Bernardo Márquez. Y entonces ahí se levanta este Partido Popular refundado como una alternativa para todas estas personas. Vimos recientemente que miembros de Victoria Ciudadana están ingresando al Partido Popular. No es uno Lo ni vi, dos, sí. son varios líderes del partido que se están moviendo y yo creo que de cara a la siguiente elección eso va a seguir sucediendo. El Partido Popular no es un partido que esté en el piso, es un partido que tiene unas fortalezas ciertamente municipales, pero hay que trabajar en una campaña coordinada y estructurada y yo creo que eso es lo que le ha faltado a la institución. La campaña de voto íntegro de la pasada elección fue, verdad, muy limitada y creo que tuvo un impacto muy negativo en la papeleta legislativa, el desempeño de la papeleta estatal, ¿verdad? Lo podemos constatar. El Partido Popular perdió cerca de 10.000 votos íntegros. Eso es prácticamente lo mismo que le faltó a cada candidato en los distritos senatoriales para poder Ujú. prevalecer. Así que vemos la correlación directa. Es bien importante que en la gobernación tengamos una figura que atraiga, que dé esperanza, que presente un nuevo comienzo para el partido y para el país, de manera que podamos hacer acopio de todas esas voces descontentas con el Partido Nuevo Progresista, que ciertamente, como tú dices, es un partido bien estructurado, bien organizado, que ha logrado normalizar el discurso de la estadidad al punto de que no se cuestiona Ujú. qué es la estadidad. Y creo que ahí nosotros como oposición tenemos que hacer mucho trabajo desenmascarando lo que significa la estadidad para Puerto Rico, lo nocivo que sería, la falta de ambiente que hay en el Congreso. Tú has ido en repetidas ocasiones y te mueves también en espacios internacionales. Tú sabes que no hay ambiente en ningún lugar para la estadidad Ujú. para Puerto Rico y no es un derecho que tengamos, es una discreción de Estados Unidos. Creo que el Partido Nuevo, en la figura de Jennifer González, pues quizás un poco como Juan Dalmau, ya ha ido sirviendo su vida útil para el Partido Nuevo Progresista. En los primeros 6 meses de su administración se ha desgastado mucho. Yo creo que la han dejado un poco sola
defendiendo a toda su administración y no ha tenido unos escuderos, ¿verdad? Otras voces que lleven su mensaje ni que puedan salvar la cara cuando hay que hacerlo. Ella ha ido cogiendo todos los golpes y eso tiene repercusiones electorales. Y es sorprendente porque en el caso de la presidenta Jennifer González, yo no tengo la menor duda que ella tiene una fuerza y una capacidad para hacer mejor trabajo que el que ha hecho. La realidad que ha sido un problema de ella de comunicación política, como ella se ha estructurado su entorno, donde prácticamente no tiene a nadie que la defienda porque no ha querido. Ella ha querido ser ella la que trabaje todos los temas y ha cometido muchísimos errores. Pero no se pueden dormir ahí porque si alguien tiene una historia de resiliencia es ella. Y son 6 meses complicados, pero de igual manera en 6 meses vira la tortilla nuevamente y se posiciona, ¿no? O sea, esa parte es bien importante, como el partido, como institución, trae el voto del electorado, no por desgaste del opositor político, ¿verdad? Tú traes un tema del desgaste de Victoria Ciudadana, claramente Victoria Ciudadana de Lúgaro, no es lo que terminó siendo con Natal Albelo. O sea, claramente. No, o sea, lo mató, lo destruyó por su ambición desmedida del poder, por muchos errores, por su arrogancia. El Lúgaro sí sigue siendo un fenómeno mediático, ¿verdad? Y ya ella está totalmente alejada de eso. Pero el Partido Popular Democrático como institución, y tú lo dijiste al principio, tiene que dejar claro cuáles son las cosas que cree y va a defender en todos los temas sociales. Si es un partido de centro, es un partido de centro, que en unas áreas es socialdemócrata, pero dejarlo claro definido. No podemos llegar a las próximas elecciones únicamente por el desgaste de un gobernante. La institución debe traer esos jóvenes, además de la figura de Pablo José. No, eso es parte del problema que tuvimos en los pasados comicios electorales, ¿verdad? En esta última década, que hemos dependido un poco del desgaste del otro. Y el desgaste del otro no es suficiente. Primero porque ciertamente el Partido Nuevo Progresista tiene una base electoral más grande que los otros partidos, tiene más votos íntegros que los otros partidos, lo vimos en la elección pasada nuevamente. Así que de nosotros se requiere más, se requiere que de verdad podamos despertar en el electorado la confianza y la credibilidad. Y yo creo que vamos en buen camino hacia eso, requiere una fiscalización efectiva, pero no solamente de tirar piedras, requiere propuestas, requiere gestiones concretas. Y eso creo que es lo que estamos viendo en la legislatura de Puerto Rico con nuestra delegación, ¿verdad? Pequeña pero efectiva, tanto en Cámara como en Senado. Creo que el Partido Nuevo Progresista sí tiene unos retos serios y es un partido que ya la gobernadora abrió la puerta a retar a un incumbente. Así que eso puede morderla. Que lo está pagando todavía. Sí, sí. Pero puede morderla al final del camino, claro, porque ya es normal. Es como, pues si tú retaste a Pierluisi, puede venir Miguel Romero a retarte o cualquier otro. Tú creaste con ese mejores precedente. Números. Sí. Ella misma puede ser consecuencia de sus propios actos. Así que creo que eso es correcto, ellos tienen sus serios problemas allí. La gobernadora tendría tiempo de reintroducirse al electorado si su administración cambia curso, pero lamentablemente para el país no es lo que vemos. Más que curso, actitud. Porque el problema es una actitud como si el país no entendiera lo que está pasando y sí lo entiende. El momento que puedan definir eso, porque no sabemos qué está pasando a nivel de éxitos administrativos, no lo sabemos todavía. Lo que sí hemos vivido es un problema de componer un equipo, de unas luchas que se han dado, que en su momento dado electoralmente funcionaban. Por ejemplo, el tema de Luma, que fue un tema que ella utilizó incluso en contra de Pierluisi. También lo utilizó el Partido Popular. El Partido Popular gastó demasiado dinero y recursos en el tema de Luma, demasiado. Era una cosa absurda, porque el pueblo tampoco es bobo, el pueblo tiene otros problemas. Claro. Y ahora se está encontrando con unas situaciones que le iban a pasar también a Jesús Manuel llega a ser gobernador de Puerto Rico. Un ejemplo, esta situación actual, en este momento, de que nadie quita un aumento de la luz para pagar las pensiones, y si alguien tiene que ser defensor de los pensionados, debería ser el Partido Popular, que es el partido de la justicia social. Eso no se le va a quitar nadie.
Nadie. Pero un mes antes está diciendo, sobre mi cadáver hay un aumento de la luz. Así que los gobernantes tienen que asumir unas responsabilidades y este aumento de la luz de las pensiones le iba a tocar a cualquiera. El problema es que tú ibas acompañando ese mensaje en la campaña y te conviertes víctima de tus... O sea, tú eres dueño de lo que cae y esclavo de lo que dice, ¿no? Y es lo que está pasando aquí. Y eso no es lo que puede pasar, no puede ocurrir nuevamente en las próximas elecciones. El Partido No Progresista tiene una agenda clara. Es la estadidad como fin ulterior a su agenda. A costa de todo. A costa de todo. Y en el camino, si podemos vivir bien, y bueno, lo vemos, lo trabajamos. Y Trump, pues yo soy trumpista, dicen ellos, pues olvídate, el Big Beautiful Bill no es tan malo para Puerto Rico. Ya no sabemos. Otro error. Ya salió adelante defendiendo a la gobernadora el Big Beautiful Bill, entiéndase la grande y preciosa ley, que es la reforma más grande que ha tenido los Estados Unidos, estructural, es un proyecto de miles de páginas, atiende muchas cosas a la vez. Realmente nosotros no sabemos cómo nos va a afectar, pero ya dijo que no nos iba a afectar, cayó otra vez en ese problema. Que un poco Jennifer González me recuerda a Pedro Rosselló, cuando Pedro Rosselló descansó, ¿verdad?, toda su reforma de salud en lo que sucediera en Estados Unidos con la reforma de salud de Bill Clinton, ¿verdad? Y se cayó la reforma de Clinton y quiso sacar pecho con la reforma de salud, con la tarjetita, entonces nos llevó arrastrados a nosotros. Pues un poco Jennifer González está apostando mucho a Donald Trump, a su relación con Donald Trump, a ganarse, ¿verdad?, el lado positivo de Donald Trump para ver qué le puede sacar, pero Donald Trump no es confiable. No es confiable ni con sus amigos, ni con sus aliados, lo puede decir Elon Musk. Y ella se está corriendo el chance de que luego de que ha defendido tanto la administración de Trump, de que luego de que no ha defendido los fondos de Puerto Rico en los tribunales, como han hecho otras jurisdicciones y estados, que Donald Trump la deje con las manos vacías. Y si no le puede presentar al pueblo de Puerto Rico un resultado para estar quizás, ¿verdad?, tan pasiva al momento de enfrentarse a la administración de Donald Trump, pues eso también le va a pasar factura, porque ella le dijo al pueblo de Puerto Rico que ella iba a estar ejecutando desde el día 1. Y desde el día 1 lo que hemos estado es viendo confrontaciones internas del Partido Nuevo Progresista, viendo una administración que no acaba de despegar. Y yo creo que es bien preocupante porque hasta en áreas como energía, que era tan fundamental en su plataforma y en la de todo el mundo, el sal de la energía ha estado muy lento para mí. Yo recuerdo en el pasado evento atmosférico cuando ese señor se paró allí y dijo, bueno, a mí no me consta que están patrullando las líneas. Y digo, pues, entonces, ¿qué fiscalización está haciendo el contrato de Luma si ni siquiera le consta eso? Y lanza una serie de preocupaciones de saber si en realidad hay unos esfuerzos que se están llevando a cabo o es una pantomima para convencer al país de que se está haciendo algo y en realidad se está protegiendo el status quo, trayendo, ¿verdad?, estas compañías de gas fósil, reviviendo proyectos como los gasoductos a estas alturas del juego. Creo que es un poco complicado. Bueno, pero la realidad es que, bueno, vamos a ser justos en los análisis. La realidad es que hay cosas que no es culpa de la gobernadora. La gobernadora, yo digo, ella tiene un asunto de un discurso que ha dado que es la que la está llevando a perder credibilidad. Se ha metido directamente en todos los asuntos. Y ella va a tener que bregar con eso ahora. La situación de la gasificación de las plantas generatrices, no hay opción. O sea, la única manera de tú bajar el costo energético de manera más rápida es esa. El tema del gasoducto, yo sé que eso es un tema que en un momento dado causó mucho revolú y cada partido político coge las cosas, depende de quién venga. La realidad que para tú gasificar las plantas no puedes llevarle gas en camioncito, ni buscar barcazas porque ya está demostrado que es bien difícil tirar un tubo a la barcaza a la planta generatriz. La realidad que el tema del gasoducto es un tema que en un momento dado se va a tener que volver a discutir en el país, porque o sea, tampoco podemos ¿pero cuánto te va a tomar construir el gasoducto? No se va a construir en esta administración, Jaime. Se va a construir, bueno, vamos a construir más rápido que la realidad de lo que nos va a costar bajar el costo energético en Puerto Rico. O sea, la realidad es que el plan de moverlo a energía renovable sigue retrasado, no hay la infraestructura, no hay quien quiera invertir en eso.
Las plantas de combustibles fósiles obviamente están anquilosadas, no se han renovado en más de 30, 40, 50, 60 años. De igual manera, el Luma han querido que el Luma asuma las responsabilidades que el Estado nunca asumió en más de 40, 50 años, pero lo más fácil es atacar a un ente que reconocer el problema del país. Yo entiendo el punto, pero la realidad es que tampoco podemos seguir en esta pelea de PNP y populares y no atender unas realidades que de no hacerlo, de aquí a 10 años, senadora, porque tú vas a ser senadora de aquí a 10 años. De aquí a 10 años vamos a estar discutiendo aquí exactamente los mismos temas. Y cuando traigo esto es que Pablo José Hernández, usted que está en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, yo creo que la refundación es buena, es necesaria, porque decía, no, el Partido Popular se acabó, hay que hacer un partido nuevo. No hay que hacer ningún partido nuevo. Vamos a refundar el que tenemos con gente joven como ustedes, están a cargo del Partido Popular. Pero no podemos caer en esas diatribas del pasado que la gente no se las come. El pueblo puertorriqueño allá afuera no se come ese asunto. Lo que ve son los populares y los PNP peleando. No. Vamos a plantear las cosas reales. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer a futuro? Y número 2, usted lo dijo al principio, ¿qué es lo que cree y va a defender el Partido Popular? Ya fue claro el presidente. Somos un partido estadolibrista. Somos un partido de centro. ¿Okay? Este país ya demostró que la izquierda no la quiere ni soñando. Por eso ganó como ganó el PNP para detener el crecimiento de la izquierda. ¿Y a quién afectó? El partido de centro. Los partidos de centro son los que se liquidan. Ya dejó claro, somos un partido de centro, vamos a defender esta teoría asociada. Y un partido pragmático, ¿verdad? Y tú dijiste al principio, el mensaje del PNP es bien sencillo, estadidad a costa de cualquier cosa. El mensaje del Partido Popular, al ser un partido pragmático, un partido que busca soluciones, un partido que busca aunar esfuerzos y crear consenso, un poco más complicado, ¿verdad? Porque eso no es una fórmula mágica. Es un partido que necesita hilar fino y crear esa gran convergencia social en Puerto Rico para sacar del poder al Partido Nuevo Progresista que nos ha tenido golpeados por los últimos 10 años, ¿verdad? 3 administraciones, 4 gobernantes, y yo creo que ya es tiempo de que podamos en el país ponernos de acuerdo. Ya sabemos, ya lo sabe la izquierda, ya lo saben los grupos progresistas, ya lo saben la gente no afiliada, que la única institución que en realidad podría ganar al PNP es el Partido Popular. Es la única que lo ha hecho antes, y aún con todo el jalón mediático que le dieron a Juan Dalmau la pasada elección, fracasaron. Tuvimos un partido nuevo progresista en esteroides, ¿verdad? Más fuerte que nunca a nivel de Cámara, Senado, Gobernación. Pudimos rescatar la comisaría residente y mantener la mayoría de las alcaldías, pero fue difícil. Y yo creo que tenemos que ponernos, ¿verdad? Tenemos que ponernos con los pies en la tierra y saber que hay cosas más importantes en el país que una insignia de izquierda o derecha. Yo creo que es momento de que en el 2028 haya un voto pragmático. Y eso es lo que estamos enfocados en el Partido Popular. El voto pragmático, el voto que trae resultados, es el voto popular. Lamentablemente, la pasada elección no lo conseguimos, pero yo estoy confiada que con los ajustes que estamos haciendo, con los cambios profundos que estamos haciendo, demostrarle a la gente que la refundación no es un eslogan, que es en realidad una nueva forma de estructurar el Partido Popular, de comunicar lo que es el Partido Popular y de hacer política. Vamos a tener los resultados electorales que el país necesita. Pues las instituciones, después de todo, están para servirle a la gente, al país, y para eso es que tiene que estar el Partido Popular. Bueno, yo le agradezco que haya estado con nosotros, mi buena amiga Nina Valedón. Creo que eres una voz fuerte dentro del Partido Popular Democrático y así se te ha reconocido y se te debe reconocer en el futuro, y espero que tus aspiraciones de servirle al país estén igual de intactas que en el pasado cuatrenio. Gracias, Jaime, siempre disponible para trabajar por Puerto Rico, con un puesto sin un puesto, ¿verdad? Desde las organizaciones sin fines de lucro, como lo he hecho siempre, como desde el Partido Popular. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Bueno, amigos, vamos a una pausa y regresamos. Miren, aquí la cosa se pone caliente. Aquí están los abogados de Physician para hablarnos de este revolú del Sistema Correccional de Salud de Puerto Rico. Vamos a una pausa y Nación Z por Z93 con el amigo Achero.
Bueno, ustedes saben que ayer dimos aquí, yo lo digo como exclusiva porque aunque se había hablado que existía un informe de Tomás Rivera Chat, donde prácticamente le está diciendo al gobierno, la demanda viene, porque lo que tú estás utilizando como argumento para eliminar el contrato de Physician como administrador del sistema de salud correccional no se sostiene. Y ayer tuvimos la oportunidad de leer el informe, compartirlo con ustedes. Incluso tuvimos aquí al representante Ramón Torres, que es representante de la Cámara, pero resulta que fue asesor de la comisión de la mayoría parlamentaria en el pasado cuatrenio que hizo todas estas vistas públicas, y adicional fue secretario auxiliar de corrección. Y él mismo, conociendo el sistema correccional, tuvo que establecer claramente que no hay ningún elemento real que pueda justificar que Physician cometió algún error. Bueno, si Physician cometió un error, lo cometió Physician y 41 médicos y todo el Fondo de Seguro del Estado, incluso los cirujanos que operaron a este reo, que lo declararon como parapléjico, pues también operaron a alguna otra persona. Aquí no cabe la menor duda que este señor sí era parapléjico y que Physician lo que le dice a corrección, bueno, médicamente, pues sí, cualifica para ese parol, médicamente. Ahora, la decisión de sacarlo o no sacarlo a la calle y velar que cumpla con los hechos de esa libertad condicionada es la administración de corrección. Entonces, el gobierno de Puerto Rico nuevamente no quiere aceptar su ineficiencia y se la quiere llevar a terceros, pero por ahí se lleva enredado al pueblo de Puerto Rico. Pero como todo parece indicar que esta gente de corrección se va a atrever a hacer esto, pues esta empresa, una empresa puertorriqueña, tiene que defenderse, no solamente para proteger el sistema correccional de Puerto Rico, para proteger a sus empleados, a su integridad, a su nombre, y una empresa puertorriqueña. Está con nosotros el reconocido abogado Fran Torres Viada, que junto al amigo José Antonio Andreu tienen una gran responsabilidad representando legalmente a Physician. Licenciado, bienvenido a Nación Z. Buenos días, Jaime, gracias. Bueno, ya ustedes empezaron poco a poco a hablar de este tema. Yo los escuché la semana pasada en Pelotadura, y la realidad es que cuando yo los escucho a ustedes, más de parecer abogado de la parte afectada, parecen procurador del país, porque lo que están estableciendo de salida es que esto es un error y un horror por las consecuencias que puede tener para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, mira, yo creo que sí, yo creo que definitivamente tú has dado en el clavo. De entrada, lo que hay que comprender aquí en el aspecto más amplio del análisis de esta controversia es que esto... Perdón, me dicen que el licenciado Andreu está en el portón. Pues mira, que lo busquen, por favor. Un poquito tarde. Sí. Mira, pero lo primero que hay que entender en esta controversia son dos cosas. Número uno, los contratos se hacen para cumplirse. Y en ley, y en un país de ley y orden, y en derecho y bajo nuestro sistema jurídico, cuando se incumple un contrato o cuando se deja un contrato sin efecto de manera arbitraria, eso genera unas consecuencias. Y en este caso particular de Physician, que es un contrato al que todavía le queda un término de vigencia hasta el 2028, y lo que plantea una asignación de fondos obligados de aproximadamente $48 millones, las actuaciones arbitrarias e ilegales del gobierno y de la administración de corrección van a tener como efecto neto y concreto, como tú dijiste, costarle dinero, muchos millones de dólares al pueblo de Puerto Rico. Y es al pueblo de Puerto Rico, porque eso no lo pagan los funcionarios públicos, eso no lo paga corrección, eso no lo paga el secretario de corrección, ni mucho menos la gobernadora, que son las personas que están interviniendo en la cancelación arbitraria de este contrato, alegando que fue un compromiso de campaña, porque así lo han expresado categóricamente, y mucho más, alegando equívocamente, que eso es una cosa que no tiene ni ton ni son, que es un compromiso o un alegado compromiso programático del Partido Nuevo Progresista, que es una gran ironía y una gran paradoja, porque como tú bien acabas de señalar, hay un informe suscrito por el hoy presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, cuando presidía la delegación de minoría del Partido Nuevo Progresista, en ocasión de una investigación senatorial sobre este asunto, que exonera completamente a Physician Correctional de los hechos o de la negligencia que se le imputa
en la concesión y la liberación, ¿verdad?, mediante un medical parole a este reo, a este preso que después cometió un acto atroz y mató a una segunda mujer, porque ya antes había matado a una y nunca debió haber salido de la cárcel ni ser ¿verdad?, puesto en la libre comunidad por las autoridades del Departamento de Corrección. Y eso va a tener un efecto grave sobre el erario público y al final, como otros tantos desaciertos gubernamentales, los va a acabar pagando el pueblo de Puerto Rico. ¿Este contrato cuándo se renovó? Mira, este contrato es un contrato que se viene renovando a partir, entiendo que es del 2019. Hay varios contratos para proveer distintas ramas de servicio a la población correccional en materia médica o cuidado médico. Y entonces esos varios contratos están consolidados en un memorando de entendimiento, se tratan como uno y tiene vigencia hasta el 2028. Bueno, aquí suena con nosotros el licenciado José Antonio Andreu, Tonito. Buenos días. Buenos días a ambos. Bueno, bienvenido, licenciado, de igual manera. Digo, nosotros estamos aquí, que el pueblo puertorriqueño pueda entender un poco las consecuencias de esta acción del Departamento de Corrección. Ayer nosotros tuvimos la oportunidad, licenciado, de explicarle al país con lujo de detalle este asunto y hemos usado como referente, bueno, el informe de minoría que hace el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, en aquel momento portavoz de la minoría parlamentaria, donde prácticamente tiraría por el piso todos los argumentos del Estado para tomar esta determinación. Y un poco el licenciado Fran Torres Viano está explicando las consecuencias iniciales. Pero ¿qué responsabilidad es la que le quiere llevar el Departamento de Corrección a Physician sobre este asunto de tirar un reo peligroso a la calle? O sea, ¿qué responsabilidad tiene un doctor en velar que una persona que está en la libre comunidad cumpla con los parámetros de esa libre comunidad? Jaime, buen día. No tiene ninguna responsabilidad. Esto es algo bien claro en la ley. El procedimiento para otorgarle pases extendidos a las personas que están cumpliendo una condena por razones de salud es bien claro. Hay varios procedimientos. El que se utilizó en el presente caso es el reglamento 9242, que establece que una persona que tenga una condición fisiológica permanente, ¿verdad?, incapacitante, puedes ser acreedor de un beneficio de terminar de cumplir su condena en la calle, ¿verdad?, en libertad. Para eso hay un procedimiento, ¿verdad?, que requiere que se cumplan con varios criterios. Uno solo de los criterios es en el cual intervienen los médicos es el criterio de determinar si la persona cumple con tener una enfermedad o una condición de salud fisiológica incapacitante. Y después de eso, pues le corresponde, si se cumple con ese criterio, le corresponde entonces a los funcionarios del Departamento de Corrección determinar el cumplimiento de los demás criterios, y es el Departamento de Corrección el único que tiene la facultad legal para poder extender ese pase y poder liberar a un reo para que termine de cumplir en la condena en la cárcel. En este caso en particular, lo que ocurrió fue bien sencillo. Esta persona, este señor Ávila Vázquez, llevaba más de 15 años en tratamiento en el Fondo del Seguro del Estado por varias condiciones, entre ellas una de paraplegia. Este señor, para el año 2007, había sido operado quirúrgicamente por una caída que había sufrido en la cárcel mientras trabajaba en la cárcel, y por lo tanto, como estaba trabajando bajo un programa de corrección, tenía que ser atendido por el Fondo del Seguro del Estado. El Fondo del Seguro del Estado le hizo varias operaciones y llegó a cabo más de 41 médicos atendieron
a este señor, fisiatra, neurólogo, cirujano, expertos, especialistas en la materia, determinaron que este señor tenía paraplegia, ¿verdad? Y una serie de otras condiciones, como por ejemplo, tenía que cateterizarse para orinar, tenía que estimularse para poder ir al baño, porque sus órganos en ese sentido no estaban funcionando, y otra serie de condiciones incapacitantes todas. El Fondo del Seguro del Estado le había dado una incapacidad total y permanente, los médicos del fondo, y eso había ocurrido en un periodo de por lo menos 10 años antes de que entrara Physicians como al programa de salud correccional. Entonces, este señor solicita el pase extendido. La doctora que lo ve originalmente, porque el procedimiento es que lo vea primero una doctora, la doctora lo ve, luego de que lo evalúa y lo examina físicamente y de que revisa ese récord médico abundante, determina que este señor obviamente tiene una condición fisiológica incapacitante y debe ser evaluado. Todo lo que ella hace es referirlo al panel de médicos que establece el reglamento, que es un panel de 4 médicos adicionales que examinan también los récords médicos, examinan todas las circunstancias y lo refiere, y ese panel de 4 médicos a su vez determina que este señor cumple con el criterio de condición fisiológica. Que eso no es un invento. O sea, no es ningún invento. El señor estaba diagnosticado con una condición incapacitante. Es el procedimiento, y no es ningún invento, tiene una condición al punto de que, como repito, el Fondo del Seguro del Estado, que es el experto en esta situación, que es una agencia del propio Estado del gobierno de Puerto Rico, le había dado una incapacidad total y permanente. Ahora bien, y es importante decir sobre eso lo siguiente: al día de hoy no ha habido, fíjate que el Fondo del Seguro del Estado lo trataron más de 41 médicos. Fíjate que la entidad que anteriormente a Physicians corría y administraba el programa de salud correccional nunca puso en duda tampoco eso. Y al día de hoy nadie ha puesto en duda, nadie, ningún médico, ninguna autoridad de la medicina ha puesto en duda que ese es el diagnóstico, ni ese diagnóstico ha cambiado, ni el Fondo del Seguro del Estado al día de hoy le ha revocado la incapacidad total y permanente. Así que con eso, entonces, ahí pasa al Departamento de Corrección y a los funcionarios de corrección para ver si cumple con los demás criterios. Entonces, ¿qué pasa? El departamento, esto ocurrió, la recomendación esta del panel ocurrió en febrero del año 2022. Un año después de eso es que el Departamento de Corrección lo libera y le da el pase. Pero al liberarlo, obviamente no cumple con su responsabilidad. El propio departamento no cumple con su responsabilidad de evaluar e investigar adecuadamente si se cumplían con los demás criterios. Para decirte 2, por ejemplo, uno de ellos es el criterio de peligrosidad, de carácter violento, de peligrosidad en la comunidad. Eso, pues era evidente que este señor había asesinado a una persona antes. Era evidente que este señor tenía un carácter violento. Peor aún, otro de los criterios era investigar si este señor tenía lazos familiares en la comunidad que pudieran atenderlo, ¿verdad? Porque como estaba incapacitado, necesitaba alguien en la comunidad, un familiar, como requisito que lo atendiera. No hicieron esa evaluación y lo soltaron. Y lo soltaron un año después de la intervención de Physicians. Y un año después asesina a otra mujer. Un año después, o sea, 2 años después de la evaluación de Physicians, es que ocurre este asesinato. Pero este asesinato también es importante decir
que el Departamento de Corrección, sus funcionarios, tenían la obligación también de, una vez liberada a esta persona, darle una supervisión constante mientras estaba en la calle, y el reglamento establece que esa supervisión se debe dar al menos cada 15 días. Cada 15 días hay que ver dónde él está, cada 15 días hay que, por lo menos cada 15 días. ¿Y hay informes que eso pasó? ¿Sabes? No pasó, con eso? y el Departamento de Justicia de Puerto Rico, acuérdate que investigó esto y determinó que no se había hecho y no se había dado esa supervisión. Así que esto, la causa real de que este señor haya sido liberado, la causa real de que este señor haya tenido la oportunidad de asesinar a otra persona otra vez, no es de Physicians, jamás. Jamás. La causa de esto se debe exclusivamente a la negligencia del propio Departamento de Corrección, que no cumplió con su deber. Porque si hubiera cumplido con su deber, hubieran sabido, primero, que este señor estaba trabajando por una barra. ¿Usted sabe qué? Cuando una Estaba trabajando en una barra. En una barra. De bartender. De bartender. O sea, de bartender. Obviamente estaba bebiendo. Bueno, no sabemos. pero la realidad es que cuando una persona es liberada en un pase por condición de salud, no puede trabajar, porque precisamente la razón por la cual la persona ha sido liberada es porque tiene una condición de incapacitante. Por lo tanto, no se permite que trabaje. Esa persona se supone que esté en el cuidado de un familiar constantemente y bajo la custodia. Familiar que nunca identificaron, lo soltaron sin haber identificado a un familiar que lo cuidara. Así mismo es. Y entonces ahora, mire, ahora el gobierno de Puerto Rico, tratando de politiquear, porque no le cabe otra, igual que hizo la gobernadora cuando estaba en la campaña primarista, en contra de Pierluisi, igual que cuando estaba en su campaña a la gobernación, politiqueando de una manera populista para que la gente se crea que está haciendo algo. Entonces, en esa politiquería le hace una promesa de que este contrato se va a dejar sin efecto por el mero hecho de dejarse sin efecto, y tratar de crear una bola de humo de que aquí no fue el gobierno el que fue negligente, sino Physicians, echarle la culpa a alguien. Que ella ni siquiera era gobernadora en esa época. Ni siquiera era gobernadora. Pues por esa promesa de campaña y esa politiquería, ahora deja sin efecto ese contrato. Déjame decirte una cosa más, que es importantísima. Acuérdate, es importante recordarse lo siguiente. Estamos hablando de la primaria entre Pierluisi y la gobernadora. Estamos hablando de que la hoy gobernadora, cuando era candidata primarista, le prometió al pueblo que todos los funcionarios de Pierluisi o del gabinete de Pierluisi, si ella ganaba, ella no los iba a dejar y a todos los iba a despedir. De esa es la que estamos hablando. Estamos hablando de la persona que dijo que iba a tomar represalias en contra de la gente de Pierluisi. Y también dijo, como parte de esa campaña primarista, que ella habría de dejar sin efecto los contratos de Pierluisi, incluyendo el contrato de Physicians. Sí, pero que los contratos no se eliminan por programas de gobierno. Claro, sí. Hay un debido proceso. Hay un país que puede salir seriamente afectado en una situación como esta. Si es arbitraria, nos va a costar 3 veces el contrato que están dejando sin efecto. Adicional que esa transición, está hablando del sistema de salud correccional. Son miles de reos que dependen de ese sistema correccional. Licenciado Torbiano. Y fíjate, Jaime, mira lo sinsentido de esto. Si nosotros en este país aceptamos y rendimos la ley, el sistema de derecho a los políticos, y aceptamos que una promesa de campaña se convierta en una justificación legal, porque evidentemente no lo es, para cancelar contratos, pues entonces nos quedamos en un país que vive en el completo desorden.
eso que tú señalas ahora mismo sobre el efecto que esto tiene, no sobre los fondos públicos que se van a tener que pagar producto de una demanda, pero sobre la operación de las facilidades correccionales y sobre todo con garantizarle los derechos constitucionales de acceso a servicios de salud a los presos, es una consecuencia enorme. Mira, no se dice públicamente, pero como parte de las causas que se invocan, tratando de desviar la atención en la notificación de cancelación por el Departamento de Corrección, se dice que Physicians no cumplió con unos criterios de calidad. Y esos criterios de calidad son establecidos por una organización a nivel nacional de todos los Estados Unidos que establece los parámetros y las guías de calidad del servicio médico que deben recibir los presos en las instituciones carcelarias para cumplir con el estándar constitucional bajo la Constitución de los Estados Unidos de América. Tú sabes que hace escasos días, un día después, 24 horas después que el secretario de Corrección notifica la cancelación del contrato de Physicians, esa entidad, esa institución nacional, le concedió a Physicians, a nuestro cliente, la máxima certificación de calidad, que se llama el Pinnacle Award, acreditando que cumple con los más altos estándares de calidad y de servicio a la población correccional. Y dicho sea de paso, es la única certificación de esa naturaleza concedida por esa institución dentro de todas las instituciones carcelarias en la nación americana y la única en Puerto Rico en consecuencia. Así que tú ves la gran ironía y la gran paradoja y la hipocresía y la falsedad de las causas que se le imputan verdaderamente a la cancelación de Physicians, cuando por un lado los políticos en Puerto Rico cancelan un contrato alegando unas causas y en 24 horas la entidad nacional que certifica y que acredita esos criterios de calidad certifica y le da el máximo galardón. Entonces, tú te preguntas qué es realmente, en su fondo, lo que hay detrás de la cancelación de este contrato. Es importante eso que dice Frank, porque el contrato, acuérdate que este contrato viene por un pleito en la Corte Federal que se llama el caso Morales Feliciano. El caso Morales Feliciano es un caso donde se demandó al gobierno de Puerto Rico por los derechos de los confinados que se estaban violando, incluyendo los derechos médicos, ¿verdad? De salud médica de los confinados. Entonces, la Corte Federal ordenó y hubo una estipulación del gobierno y de las partes donde se ordenó que se creara una corporación sin fines de lucro y que se privatizara el servicio de salud de los confinados, que antes lo tenía el Departamento de Salud y era un desastre. Entonces, se privatizó por orden de tribunal. Esto no puede volver a las manos del gobierno. Y esto está regido por una orden del Tribunal Federal. Bueno, pero entonces ahí está haciendo fila para que este contrato se elimine. Claro. Entonces, mira lo que pasa. La primera corporación que tiene esto, que se llama que era Correctional Health Care, esa primera corporación en su contrato y obviamente por orden federal tenía que cumplir con estos parámetros de acreditación y nunca los cumplió. Es Physicians cuando llega que por primera vez en Puerto Rico se acredita el programa de salud correccional por la entidad esta acreditadora de los Estados Unidos y se acredita el 100% del programa de salud físico originalmente, se acredita el 100% del programa de salud mental y después, eventualmente, como dice Frank, el 2 de julio de este año, se reacredita y además se le da el mayor galardón. Vamos a una pausa y después vamos a seguir, pero, oiga, licenciado, ambos, algo tiene que haber en esa notificación que envió el Departamento de Corrección que haga sentido a esto, porque vamos a ver eso después de la pausa, porque o sea, no todo puede, si es así como estamos hablando, pues aquí alguien se volvió loco en el Departamento de Corrección, pero vamos a una pausa y reacción Z por Z93. Yo sé que usted está pegado escuchando esto porque es que uno lo escucha y no lo puede creer. Entonces, yo le estaba diciendo aquí al equipo legal de Physicians, bueno, algo tiene que haber, porque ¿cómo es posible que un secretario de corrección, que es juez, se levanta un día sabiendo las consecuencias de esto
y simplemente por seguir una recomendación política esté dispuesto a poner en peligro, primero, la estabilidad del sistema correccional de salud. Número 2, a todas luces, una demanda que no van a ganar. Aquí hay unos daños que esta empresa va a sufrir, no solamente económicos, daños a su imagen. Es una empresa netamente puertorriqueña, trabajan cientos de empleados en ella. Y yo quiero, antes de pasarle nuevamente la palabra al licenciado Tonito Andreu y Fran Torres Viada, leer esta, es que yo no sé, yo me imagino que ustedes como abogados, y ustedes sabrán cómo lo van a hacer, pero yo lo primero que tiraría allí en la corte sería este informe de Tomás Rivera Chatz, porque aquí dice, como parte de las conclusiones, dice, la determinación final y la prerrogativa legal de excarcelar a un confinado bajo cualquier programa de desvío o de pase extendido recae exclusivamente en el Departamento de Corrección de Puerto Rico, después de dejar claro que Physicians en ningún momento cometió ningún error y lo que hizo fue certificar algo que más de 41 galenos ya habían certificado y que la prueba documental era del tamaño de una enciclopedia. Bueno, abogados, ¿algo más tiene que haber aquí? Mira, algo tiene que haber y yo te voy a decir lo que hay. Ese algo más. Lo que hay es un interés evidente, un interés claro en sacar a Physicians Correctional, a quien se le atribuyen vínculos con la campaña del entonces gobernador Pedro Pierluisi, y colocar un nuevo contratista afín a la actual administración. Y te voy a, sí, pues es tan burdo. Mira, lamentablemente ese es el país en el que estamos viviendo y es tan burdo. ¿Tú sabes por qué es tan burdo? Porque lo que no hay en esa carta de corrección es una razón justificada para sacar a Physicians y cancelar ese contrato. Lo que sí hay es el informe del actual presidente del Senado, que como tú bien leíste ahí en un extracto, exculpa, exonera de toda causa para terminación del contrato y de responsabilidad a Physicians. Y lo que sí hay también es un informe de más de 200 y pico de páginas del Departamento de Justicia que investigó toda esta situación y coincide perfectamente con las expresiones, con las conclusiones y los hallazgos del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. ¿Tú sabes por qué hay un interés y por qué es evidente que hay un interés en meter un nuevo contratista afín a la actual administración? Porque cuando se otorgó este contrato, el contrato que hoy se pretende dejar sin efecto, se siguieron unos procedimientos rigurosos de subasta y de licitaciones. Y cuando uno contrata con el gobierno y cuando se van a obligar fondos públicos, los procesos de contratación gubernamental son rigurosos, serios y estrictos. Y ahora, y así surge de las propias convocatorias del secretario de Corrección, en vez de acudir a los procedimientos formales de contratación, bajo las leyes que rigen la contratación gubernamental, se está haciendo un proceso informal de solicitudes de propuestas, no bajo las leyes que aplican especialmente a la contratación pública, sino bajo una orden ejecutiva que establece unos parámetros mucho más flexibles y más laxos. Y cuando usted ve que las normas que antes eran rigurosas y antes eran serias, ahora se relajan y se ponen más flexibles, pues usted sabe lo que viene por ahí. Sí, yo coincido, Jaime, con eso. O sea, yo pienso que aquí hay una combinación de cosas, ¿verdad? La primera es esta política, ¿verdad? De que ese es un compromiso de campaña y para politiquear. Fíjate que aquí cuando se obtiene las certificaciones por parte de Physicians en el programa de salud correccional, el gobernador de aquel entonces, Pedro Pierluisi, celebró eso, hizo una actividad en Fortaleza y lo anunció al pueblo de Puerto Rico como un gran logro de Physicians y del gobierno de Puerto Rico, sin duda. Y lo utilizó en su campaña primarista en contra de la gobernadora Jennifer González. Así que un poquito aquí hay algo de represalia, lo que decía ahorita, de que se ha quedado la gobernadora en la cuestión política con una represalia total en contra de todo lo que tenga que ver con el gobierno de Pierluisi. Y hay algo de eso, pero sin duda también
como dice Frank, hay gato encerrado. Hay gato encerrado porque fíjese que Physicians, como dice Frank, tuvo que competir y en un proceso de competencia entre varios participantes, varias compañías que participaron y se llevó ese contrato porque fue la mejor propuesta por 2 periodos de 5 años cada uno. El último periodo que todavía está vigente y que vence de aquí a 3 años. Pero entonces, ahora el gobierno pretende, usando esa cancelación, pretende, como dice Frank, utilizar una orden ejecutiva que va por encima, que no puede ser, porque sería ilegal que fuera por encima de las leyes que exigen unos procesos de competencia para este tipo de contratos, y utilice una orden ejecutiva que es más bien para contratos de servicios de consultoría, contratos profesionales de servicios de consultoría, que no aplican a un contrato de este tipo porque estos contratos requieren, por su naturaleza, requieren que sean de larga duración. Contrato de $48 millones. Eso no se puede dar. Claro. Una adición requiere. Tiene que pasar por eso de subasta. Exactamente. Y entonces, por lo tanto, aquí se ve que hay gato encerrado y que en 30 días, fíjense que en 30 días le notifican y dicen, no, en 30 días vamos a contratar a toda la gente que sustituya a Physicians, y bajo una disposición que le da total y completa discreción al secretario para escoger quién va a tener el contrato. Definitivamente, el pueblo de Puerto Rico tiene que estar bien vigilante en quiénes van a ser esos participantes y quiénes son esos que van a someter esas propuestas. Pero llegará hasta allá. O sea, la realidad. Bueno, nosotros esperamos que no llegue hasta allá, pero paralelamente a la cancelación del contrato, ya este señor, el secretario del Departamento de Corrección y la gobernadora han empezado una solicitud de cotizaciones, porque no es ni de propuesta, es cotízame. Es como si le digas, Jaime, cotízame, y Pedro, cotízame. Sí, pero tú no estás mandando a pintar una casa o remodelar un baño. O sea, tú estás hablando que esta compañía es dueña de todos los equipos, de toda la infraestructura que están en las cárceles de Puerto Rico para vender servicios de salud. O sea, un contrato como este, tú no lo puedes cancelar mañana y el otro día empezar con otra persona. Incluso hay un proceso de transición ordenado que tiene que ocurrir en cualquier país civilizado. O sea, esto no es, por eso yo imagino que estos procesos llevarán unos procesos judiciales, no solamente para proteger a esta compañía, sino proteger los servicios de los confinados. Ahora, que es lo más importante. Este señor por muchos años estuvo pidiendo acceso a este parol de salida. Y los secretarios, cuando tenían frente a ellos esta situación, más allá de la parte médica, que no cae la menor duda que está certificada más que rectificada. O sea, ya el tema, que es lo que estaba pasando, que estaban demonizando a esta empresa, de que fue un irresponsable porque un señor se hizo pasar por parapléjico y era embuste, él caminaba. Eso ya se quedó a un lado. Pero los elementos de seguridad, de entorno familiar, todos los elementos que tiene que tomar el Departamento de Corrección para liberar a este preso, todos los secretarios anteriores habían dicho que no. Correcto. Y la secretaria de Corrección, durante el mandato anterior, toma la determinación. Déjame decirte una cosa sobre eso. Y después lo deja libre, después no lo velan. La secretaria Escobar públicamente dijo que Physicians no había cometido ninguna irregularidad. Acuérdate de eso. La secretaria anterior mandó a hacer una evaluación del contrato con una compañía que se llama Uticorp. Y esa compañía le rindió unos informes. Fíjate qué cosa interesante. Esa compañía rinde un informe preliminar originalmente diciendo que Physicians había sido negligente porque el criterio de condición fisiológica permanente no aparecía en los récords. Sin embargo, cuando le preguntan, no buscó ni examinó ninguno de los récords del Fondo del Seguro del Estado, récords que tenían más de 10 años en el fondo y que era la única entidad cuyos médicos habían tratado a este señor. O sea, que esto fue una cosa de encargo, ¿verdad?
y la secretaria anterior nunca le notificó formalmente ninguno de los informes de UTICORP a Physicians como evaluaciones formales, ¿verdad? Dentro del proceso formal. Nunca se las notificó. Fue a insistencia, porque cuando empezaron las vistas del Senado, entonces empezaron a hablar allí de los informes y Physicians dijo, ¿qué informes? Si a mí no me han notificado nada. Y a insistencias de Physicians es que meses después le notifican esos informes y Physicians los contesta, los refuta y el departamento no toma ninguna acción dando por correcta la refutación hecha por Physicians. Es importante que sepas también, y ahí es que la secretaria dice públicamente que aquí no hay irregularidad de Physicians en términos de violación de ningún tipo de disposición reglamentaria. Pero es bueno que sepas también que este contrato es un contrato a 5 años, ¿verdad? Los contratos son a 5 años, renovables a 5 más por este proceso competitivo. Y son contratos que no se pueden dejar sin efectos por el gobierno unilateralmente. Hay unos contratos en el gobierno, como son los contratos de servicios profesionales de abogados o de consultores, etcétera, que exigen una cláusula de lo que se llama cancelación unilateral, donde, porque están revestidos de confianza, ¿verdad? Un servicio de confianza. Si yo soy jefe de una agencia, mi abogado tiene que ser una persona de confianza, ¿verdad? Y yo en cualquier momento puedo dejar sin efecto esos contratos de consultoría con una notificación de 30 días. Este contrato no es eso. Este contrato requiere una justa causa para su cancelación. Únicamente, la única manera en que tú puedes dejar sin efecto este tipo de contrato es por justa causa. ¿Y qué pasa? Que aquí ya, antes de eso, hemos dicho, la secretaria de corrección nunca le notificó a Physicians ningún tipo de irregularidad. Corrección nunca le notificó a Physicians ningún tipo de incumplimiento. Claro, el contrato requiere que antes de dejarlo sin efecto se le notifique cualquier incumplimiento y se le dé un término de 15 días para curarlo, ¿verdad? Para subsanarlo. Eso nunca ocurrió, ni con esto ni con ninguna otra cosa. Entonces, además de eso, lo exonera la secretaria públicamente. Además de eso, el Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico, porque no es cualquier Departamento de Justicia, estamos hablando de que el propio gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y el Departamento de Justicia pertenecen al gobierno de Puerto Rico. Y aunque tienen 2 manos, es la misma persona. No puede la mano izquierda decir, Departamento de Justicia, que es la encargada de determinar el cumplimiento de las leyes y reglamentos en Puerto Rico, que aquí Physicians no violó ninguna ley, no violó ningún reglamento, y por el otro lado el propio gobierno en su mano derecha decir, canceló el contrato porque violó la ley. No, ese es el ejemplo principal. Y hay que sumarle a eso, que también es un instrumento del Estado, el Fondo del Seguro del Estado, que tiene un expediente muy voluminoso que establece claramente que sí, que los elementos que se utilizaron para una recomendación de un panel médico están basados en el récord médico. Así que en ese proceso no hay mucho más que hacer. Ahora, desde que ocurrió esta notificación del Departamento de Corrección de cancelar este contrato, ha habido un silencio total. O sea, aquí nadie, más allá de la defensa que están haciendo ustedes por ser los abogados de la parte realmente afectada, aquí ya nos está hablando del tema. La gobernadora no tocó más el tema después que dijo que una promesa de campaña, creo que se dio cuenta que cometió un error, porque ella es abogada. Y adicional, que el componente político de esta administración, Cámara y Senado particularmente, tampoco han dicho nada. O sea, yo no sé qué se está ocurriendo dentro no solamente dentro del gobierno, dentro del Partido Nuevo Progresista, porque claramente esto es un issue bastante político. Sería bueno saber qué va a decir el juez Bezosa, el juez federal Bezosa, que es el que está encargado del caso, ¿verdad? Del caso federal de Morales Feliciano, y que todavía está abierto. Y hay un monitor, una monitor, en este caso,
que es la encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones contractuales. Y este contrato, como dije ahorita, no solamente es un contrato normal del gobierno de Puerto Rico, sino, y que no es normal, ¿verdad? Pero es un contrato del gobierno de Puerto Rico, sino que además es un contrato avalado por una sentencia federal y donde el Tribunal Federal tiene la obligación de determinar el cumplimiento con las obligaciones de esa sentencia y con los acuerdos. Así que va a ser interesante, ya le notificamos a la Monitor sobre lo que está ocurriendo, y va a ser interesante también qué va a pasar en el Tribunal Federal sobre esto, porque no se puede hacer estas cosas, ¿verdad? Y pasarle por encima a sentencias del Tribunal Federal que disponen de esta situación. Mira, y yo creo que ese silencio que tú señalas, Jaime, particularmente en el Departamento de Corrección y en el componente administrativo y político, es bien preocupante, y te voy a explicar por qué. Más allá de este contrato, y como tú señalaste hace unos minutos, el tema médico aquí parece estar superado por la abrumadora evidencia médica y científica que desmiente las alegaciones del Departamento de Corrección en contra de Physician. El silencio de Physician, que la realidad, porque ellos son médicos, ellos no están en la cosa política, estuvieron aguantando años un ataque que ahora resulta que no era cierto. Que no era cierto. Y lo que sí es cierto, y este es el drama humano, y esta es la verdadera tragedia de esto, es que el Departamento de Corrección, por culpa de su negligencia crasa, soltó un tipo que tan pronto salió de la cárcel hizo exactamente lo que había hecho antes, porque mató a una mujer de la misma manera o de una manera bien similar a la que lo había hecho antes. Mediante acecho la persiguió, la agredió y la mató. Y estando extinguiendo una sentencia de un montón de años y no cualificando bajo los criterios legales, más allá de lo médico, porque era peligroso para la sociedad, por la naturaleza horrenda del crimen previo que había cometido, porque no tenía vínculos para garantizar no peligrosidad de la sociedad, porque le pusieron condiciones y las incumplió, y el Departamento de Corrección no lo visitó, no lo monitoreó, al punto que era bartender en una barra donde conoció a la muchacha que mató. Entonces, la pregunta es, más allá de buscar un chivo expiatorio como Physician y cancelarle el contrato para dárselo a otro, en el baile de los millones de pesos de los contratos gubernamentales y la corrupción pública, ¿qué está haciendo el Departamento de Corrección? ¿Qué están haciendo las autoridades gubernamentales competentes para tomar las medidas correctivas, para subsanar los errores que cometieron? Porque uno en la vida puede cometer errores, pero tiene que enmendarlos y tiene que corregirlos y enfrentarlos con rectitud, con verticalidad y con valentía. ¿Y qué están haciendo para que este desastre que ocurrió no vuelva a ocurrir nunca más? Esa es la pregunta que realmente tendrían que contestar. La contestación yo la sé, nada. Bueno, pero la realidad es, esto ha servido un poco, ha servido mucho, para que el pueblo puertorriqueño pueda entender las cosas que se dan, y a veces la opinión pública repite las cosas y las dan por hecho. Hace un mes atrás, no es mucho tiempo, hace un mes atrás, el pueblo puertorriqueño había llegado a la conclusión de que Physician eran unos irresponsables y un señor que caminaba y se hizo el cojo, lo dejaron salir. Y ahora resulta que toda la evidencia dice todo lo contrario, que todos los organismos del Estado, el Departamento de Justicia, el presidente del Senado y su delegación, todo el mundo que ha atendido esto, yo he hablado con personas que llevan años en el sistema de corrección, todos están de acuerdo que esta compañía no cometió ningún error, que el error fue el del Departamento de Corrección. Y si esa mujer perdió la vida, es culpa del Estado, del gobierno, que falló, que fracasó en velar que este asesino primero no saliera de la calle. Era lo que no saliera a la calle, es lo primero. Lo dejaron salir y después no lo supervisaron. Los responsables de que este señor haya matado a esta mujer, los que tienen las manos manchadas de sangre, no son el grupo médico de Physician. Esa es la verdad. Entonces, uno tampoco puede permitir que todo el aparato de gobierno se ponga de acuerdo para sacar a una empresa puertorriqueña que lo ha hecho bien, simplemente porque quieren cambiar el contrato a otro y en el camino destrozar
lo que es la solidez del sistema público y privado en Puerto Rico. Así que yo no sé, yo traigo el tema del silencio porque yo entiendo que no puede haber silencio. Los líderes tienen que actuar, la legislatura tiene que ver esto con astucia. Y si el secretario cometió un error enviando esa carta, mire, los errores se pueden atender. Pero yo no veo salida que el pueblo puertorriqueño se haga victorioso de esta decisión del Estado. A ustedes, equipo legal, bueno, éxito en su faena, porque no solamente creo que están protegiendo, ¿verdad?, a su cliente, que es su trabajo, que es una empresa puertorriqueña, al fin y al cabo también se está, de alguna forma, están defendiendo también el interés público. Bueno, mis amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z, por Z93. Sigo mañana, Eddie sigue por Europa.